Hola de nuevo. Vamos a ver en este epígrafe 10.3 las características de la Constitución de 1931. Bueno, para que no te hagas demasiado lío, voy a hacer una breve contextualización de las distintas fases de la República, porque si no, no queda claro, no queda de forma explícita en los epígrafes visto por separado, en los estándares. Entonces, hemos dicho que el 14 de abril, después del día anterior haber dimitido Alfonso XIII, se proclama la República. El día 15 empieza a asumir la labor de gobierno un gobierno provisional. Toma el poder un gobierno provisional, que en lo fundamental era una continuación del Comité Revolucionario, del Pacto de San Sebastián, que se había conjurado para acabar con la monarquía. Bueno, pero, como explicaba en el estándar anterior, una de las razones de ser de este gobierno provisional es declarar legítimo el régimen de la República y convocar unas elecciones. Estas elecciones se celebran en 1931 y con un carácter constituyente. Constituyente quiere decir que se celebran específicamente para llevar a cabo la elaboración en esas Cortes de una Constitución, como así va a ser. Bueno, ahora matizaré un poquito más, pero entonces tenemos este primer gobierno que va a estar en el poder entre 1931 y 1933. Este gobierno se le puede llamar de distintas maneras, por ejemplo, reformista, hemos visto las reformas en el estándar anterior, social hazañista, lo es social porque tiene este marcado carácter social, mejora de las condiciones de los trabajadores, de los agricultores, mejora de la educación pública, gratuita, etcétera, igualitaria. Bien, pero en 1933 se celebran otras elecciones donde ya vota la mujer y en estas elecciones, y esto que estoy diciendo no es ninguna relación causa-efecto, pero bueno, sería muy difícil estudiarlo porque evidentemente no se sabe con certidumbre qué vota la mujer, ¿no? Se supone que la mujer en este periodo, en general todavía con bastante menos formación, con bastante menos acceso a los estudios, etcétera, tiende a votar más conservador. Bien, esa es una intuición o eso es algo que se ha venido dando por descontado, pero que obviamente es casi imposible demostrar. El caso es que, igual que este es un bienio reformista, podemos decir de izquierdas, este siguiente gobierno, que se va a dar entre 1933 y 1936, en concreto febrero de 1936, es el llamado bienio negro, y se le califica así, con esta denominación peyorativa, porque en realidad lo que va a hacer es poner freno, tras la victoria de una coalición de fuerzas de derecha, a todas las anteriores reformas sociales, paralizar cualquiera de estas reformas. No es que se apruebe ninguna otra constitución distinta, sino simplemente que se dejan de ejecutar estas reformas que estaban en marcha. Bien, entonces aquí tendríamos el primer periodo, este sería el segundo periodo. Hay algunos acontecimientos, como veremos, muy graves, como es el caso de la revolución que se produce en Asturias en 1934. Bueno, en Asturias ese es uno de los focos. También afecta a Madrid y de forma también muy importante, como veremos, a Barcelona, donde el gobierno llega a encarcelar a todo el gobierno de la Generalitat, es decir, a Lluís Companys y todo el gobierno catalán. Bueno, el caso es que después de una serie de escándalos, como veremos, el extraperlo y algunos otros asuntos que salpican la credibilidad del gobierno, pero sobre todo después de una oleada de represión que el gobierno lleva a cabo a partir de esta huelga general o esta, podemos llamar entre comillas, revolución de 1934. Por cierto, un inciso, muchos historiadores o pseudohistoriadores de derechas como Pío Moa y algunos otros dicen que realmente
La guerra civil la empiezan los obreros en 1934, que lo único que hace Franco con su golpe de Estado pues es reaccionar. No hay nada más lejos de la realidad que esto, pero bueno, aquí sí se declara, por lo menos nominalmente, de boquilla, una intención revolucionaria por parte de algunos de los participantes. Pero bueno, yo puedo declarar que mañana voy a tomar el control de la Junta de Castilla y León, pero carezco de la capacidad, de los medios y hasta de las ganas. Pero bueno, el que yo diga que voy a conquistar la Junta de Castilla y León no significa que realmente esté llevando a cabo un proceso revolucionario. Puede ser una declaración un tanto pretenciosa, sin más, ¿no? Como pasa en este momento en donde realmente los obreros no estaban preparados para ir a Madrid, tomar las estructuras del Estado y llevar a cabo una revolución soviética en España. El caso es que, con la represión ulterior a esta revolución, cuando se convoquen nuevas elecciones en febrero, vamos a poner aquí febrero de 1936, gana una coalición de partidos de izquierdas. Esto no es específico de España, esto del Frente Popular. Para plantar cara al fascismo en muchos países, como por ejemplo en Francia, se adopta esta fórmula de unión de todos los partidos de izquierdas. Bueno, pues aquí se presentan unidos todos estos partidos de izquierdas y ganan las elecciones. Entonces empieza un gobierno que sin embargo va a ser muy efímero porque, como sabes, el 18 de julio de 1936, ese golpe de Estado que se ha venido preparando desde antes y que incluso aquí tiene una primera intentona, hay un primer intento de golpe de Estado por parte de Sanjurjo que fracasa, bueno, pues aquí ese golpe de Estado se consuma y se inicia la guerra civil. Otro tema de discusión historiográfica es si tenemos que pensar que el gobierno de la República acaba el 18 de julio de 1936 o acaba en 1939 cuando acaba la guerra civil. O dicho de otra manera, si la guerra civil pertenece a la República o pertenece al franquismo. Muchos de los historiadores consideran que la guerra civil es un periodo ya perteneciente al franquismo, que hay que estudiarlo no dentro de la República, porque es que si no sería como decir la República estaba destinada a acabar en una guerra civil, sino dentro del periodo franquista, porque el franquismo muchas de sus señas de identidad las va labrando, como veremos, durante la guerra. Franco provoca artificialmente una prolongación de la guerra para, mientras tanto, ir eliminando a otras personas que le pudieran hacer sombra, o dicho de otra manera, ser aceptado de forma incuestionada dentro del propio bando nacional. Franco usa la guerra para ir ganando poder y para ir labrando el esqueleto de su régimen. Bueno, entonces estamos en que se celebran unas elecciones constituyentes. Vamos a explicar las dos cosas fundamentales de estas elecciones celebradas el 28 de junio, que son las que van a dar pie a la aprobación de la Constitución. Bueno, estas elecciones ya se celebran con una ley electoral que era un poquito distinta, que modificaba a la que estaba hasta entonces en vigor, que era de 1907 y que todavía era una ley bastante caciquil. Por ejemplo, en un distrito solo se presentaba una persona y automáticamente ya no había elecciones, era elegido, etc. En todo caso, el sistema electoral nuevo, y esto quiero que lo tengas en cuenta para ver por qué cambia tan radicalmente la composición de las Cortes en el bienio progresista o social hazañista, etc., y luego en el bienio negro y después en el Frente Popular, en el gobierno del Frente Popular, digo que cambian los gobiernos, las composiciones de los parlamentos tan radicalmente porque la ley electoral favorece la generación de mayorías electorales si los partidos se presentaban en coalición. Es decir, premiaba partidos que uniesen sus listas electorales. Hay algunos otros cambios, como que, por ejemplo, la edad para votar se rebaja a 23 años, antes estaba en 25, aunque se aprueba el sufragio universal femenino, pero se pospone a las siguientes elecciones, que, como decía, van a ser las de 1933. Es un momento de enorme
tensión en los mítines, no todo el mundo tiene muy asumida la noción de democracia, muchos mítines amenazan con tomar el poder por la fuerza, tanto los partidos de extrema izquierda como partidos y sindicatos de extrema derecha. Bueno, el caso es que en medio de este clima de fervor, de todas estas esperanzas que dije habían suscitado la llegada de la República, algo de mesiánico, estaba esperando gran parte de la población, triunfan las fuerzas que ya habían protagonizado el gobierno provisional. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque se presentan unidas. Por tanto, esa conjunción republicano-socialista obtiene 114 escaños, mientras que, por ejemplo, el partido de Alejandro Lerroux, el Partido Republicano Radical, que es el segundo, obtiene 89. Y luego hay muchos pequeños partidos muy poco representados. Los agrarios, que eran los que representaban los intereses de la burguesía castellana, apenas obtienen 21 escaños. Pero bueno, estamos hablando de un momento en donde el sistema de partidos son partidos nuevos y todavía es muy estable, inestable el sistema de partidos. Los antisistema, los partidos, podemos decir, que más cuestionan la derecha autoritaria, carlistas, tradicionalistas, monárquicos, incluso los comunistas, los que más cuestionan, decía, el régimen republicano, son minoritarios. El Partido Comunista, que nace, como ya dije, de una escisión del PSOE en 1921, me parece que dije en el anterior tutorial 1920, no, es 1921, todavía es un partido modesto. Vimos que había sacado cierto porcentaje de votos en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, pero bueno, todavía en estas elecciones es un partido poco representativo. Sin embargo, en general, estos resultados que hay en estas elecciones constituyentes, en ellos estaba muy mal representada la composición sociológica del país. Es decir, no se ajusta los resultados electorales con la sociedad. No hay una republicanización muy grande de la sociedad, me refiero. Hay más republicanos en las Cortes que proporción de republicanos en la sociedad. Y la derecha también quedaba fuera, quedaba prácticamente marginada de la elaboración de esta Constitución, con lo cual gran parte de la derecha no considera esta Constitución como representativa, como suya. Desde el primer momento considera que el régimen es de otros, no es de todos los demócratas. Todo esto a pesar de que la Constitución se va a aprobar con clara mayoría. Bueno, pues entonces, ¿cuáles son los siguientes pasos una vez que ya están estas Cortes listas para discutir y elaborar la Constitución? Bueno, pues al igual que con la Constitución actual, el 78, lo primero que hay es una comisión parlamentaria en donde están representadas todas las fuerzas en proporción al número de escaños que han tenido, que empiezan a mantener enormes discrepancias, sobre todo con respecto al tipo de Estado. ¿Qué hacer? ¿Un Estado federal? ¿Un Estado cómo? ¿No? ¿Un Estado centralizado totalmente? ¿Un Estado descentralizado? Es decir, el mismo Estado pero con autonomías, etcétera. En general, aquí va a haber una gran discrepancia incluso entre los republicanos de izquierdas y los republicanos de derechas. Los nacionalistas republicanos sobre todo quieren un Estado fuerte, un Estado central. Los nacionalistas catalanes, vascos, obviamente todo lo contrario, incluso son partidarios, ya hemos hablado de la proclamación del Estat catalán antes de que se apruebe la Constitución, ¿no? Que son partidarios de una gran autonomía. Bueno, ¿cuáles son los temas, los puntos de fricción que hay en juego? O sea, ¿por qué se discute? Por este orden, y fíjate muy bien en lo que te voy a decir, por este orden van a ser lo más importante, ¿qué hacer con la religión? Puede parecer un debate secundario, pero es el debate que más enconos, que más choques va a provocar. Hay una frase que se atribuye a Azaña que dice: España ha dejado de ser católica, ha dejado de ser religiosa. Esto
se puede interpretar de dos maneras. Una, que una gran mayoría de la población deja de acudir a misa, los cultos, etcétera, es decir, una constatación sociológica, u otra, que el nuevo Estado debería ser ajeno a una religión concreta. Bueno, el caso es que la religión es uno de los caballos de batalla que provoca más choques. El segundo, el aspecto territorial, es decir, qué tipo de Estado, un Estado central, un Estado federal, etc. Luego también la propia definición de la república. Una república de trabajadores de todas clases, es decir, ¿cómo se va a definir a la república? Otro aspecto clave, el de la propiedad, y específicamente el de la propiedad de la tierra. Existe la propiedad privada, pero la tierra es un bien social, como comentábamos en el estándar anterior. Otro es la intervención, los medios de intervención del Estado, incluidas las fuerzas de seguridad, etc. Es decir, cómo tiene que intervenir el Estado regulando la convivencia. Y el último, el sufragio femenino, que hay grandes voces discordantes, incluso a veces entre la propia izquierda, que viene a decir esto: mientras la mujer no esté preparada para votar, conceder voto a la mujer va a significar hacer daño a la mujer, porque quienes salgan elegidos van a actuar impidiendo el desarrollo de los derechos de la mujer. Digo esto simplemente sin entrar en valorar qué parte de razón puede haber en el argumento, para que veas que realmente es un momento álgido de la discusión, ¿no? El papel en la vida política de las mujeres. Bueno, el propio debate parlamentario de todas estas cuestiones va a acabar rompiendo la coalición de gobierno, la coalición que hay entre republicanos y socialistas. Poco a poco se van desgajando algunos partidos, pues por ejemplo se desmarca del gobierno parte de la derecha republicana, los radicales, los del Partido Radical, incluso los agraristas castellanos y los vasconavarros, los agraristas, se ausentan, se van del Congreso, no quieren discutir esta Constitución. Pero ahora hablaremos de en qué términos se aprueba esta Constitución, qué articulado tiene, pero lo cierto es que fue aprobada por 368 votos a favor, pero se abstiene toda aquella minoría de las derechas, esa minoría más bien marginada, y al final la Constitución va a ser un híbrido entre propuestas socialistas y propuestas republicanas de izquierdas. Es decir, va a ser una Constitución que no recoja las aspiraciones de una parte importante de los parlamentarios y todavía más de la población española. Bien, pues vamos a hablar ahora de algunas características de la Constitución. Lo primero, es una Constitución muy extensa. Es una Constitución que tiene 124 artículos con 9 títulos, habla muy en profundidad de derechos sociales, de reforma social, etc. Entonces, algunos de las ideas, de los atributos, de los campos fundamentales son: lo primero, declara la soberanía popular, es decir, el poder recae en el pueblo, no en la nación como la Constitución de Cádiz, sino en el pueblo. Declara que España es una república democrática y un Estado integral, y que todos los poderes emanan del pueblo. Es una república, dice, una república democrática de trabajadores de toda clase. República democrática de trabajadores de toda clase. Trabajadores de toda clase, así es como se define. Esto es importante desde el punto de vista de las aspiraciones a las que responde esta Constitución, ¿no? Es por y para los trabajadores de toda clase. Dice que se organizan en un régimen de libertad y de justicia. Libertad y justicia. Bueno, en cuanto al Estado, a cómo se organiza territorialmente, declara esta Constitución que es un Estado integral, esto es lo contrario a un Estado federal, pero compatible con la autonomía. Y esta autonomía se aplica a municipios y regiones, compatible con la autonomía de municipios y de regiones.
Esto, ten en cuenta que aquí hay que abordar de manera casi urgente cómo dar solución a esa iniciativa catalana a la que ya me he referido en otras ocasiones, que ya ha aprobado el Parlament catalán, ya ha aprobado el estatuto y por tanto antes de que la Constitución haya aprobado el sistema de Estado ya existe un estatuto, ¿no? ¿Cómo se encaja que exista algo que todavía no estaba contemplado? Por tanto, el título primero, que es el que trata de la organización nacional, intenta limar asperezas para que tenga encaje el Estatut catalán, que era a su vez la cesión que habían hecho los partidos como Esquerra Republicana, renunciando a proclamar o a la proclamación del Estat catalán para conformarse con un estatut. Bueno, no voy a complicarte mucho la vida con esto, pero el Estado se declara como integrado por municipios que se mancomunan en provincias y estas a su vez, si quieren, en regiones que voluntariamente podían solicitar el régimen de autonomía. Bueno, prohíbe además este Estado integral, pero autonómico, prohíbe, decía, que dos autonomías se puedan unir y también marca algunas de las competencias que son específicas del Estado, como es la defensa exterior, etc. En definitiva, declara la supremacía del Estado frente a las autonomías. Bueno, el Parlamento, ¿cómo es el sistema, el régimen parlamentario? Bueno, lo fundamental es, lo primero, pues hay una sola Cámara, al igual que pasa en el año 1812, es decir, solo hay la Cámara del Congreso, no existe el Senado, y este Congreso como mínimo tiene que funcionar 5 meses al año. Además, cuando no está funcionando hay una diputación permanente, algo parecido a lo que hay ahora, que sería algo así como representantes de los principales partidos con capacidad para decidir siempre y cuando el Parlamento esté cerrado. Por ejemplo, contempla también una fórmula para cuestionar la acción de gobierno, que es la moción de censura. Es decir, un voto en el que, si se cumplen determinadas circunstancias, el gobierno puede caer. Bueno, el gobierno responde de forma solidaria ante el Parlamento, es decir, lo que haga un ministro afecta al conjunto del gobierno. En la práctica, este sistema parlamentario a lo que obliga es a que los gobiernos cuenten con amplias mayorías, porque es que el Parlamento si no puede tumbar con facilidad al gobierno. Luego también este Parlamento puede destituir al presidente de la República. Recuerda que tenemos que hablar de presidente de la República y de jefe del gobierno. Bueno, pues al presidente de la República le puede tumbar siempre y cuando lo decidan 3/5 partes de los parlamentarios, como va a pasar en 1936. El Parlamento tiene además muchas atribuciones legislativas, puede hacer leyes casi con una iniciativa ilimitada, porque, por ejemplo, contempla hasta que por iniciativa popular se pueda solicitar un referéndum, que en realidad nunca se lleva a cabo. Bueno, y a pesar de que el Parlamento tiene un gran poder legislativo, deja suficiente margen de actuación al gobierno. Es decir, el gobierno puede tener iniciativa legal. En general, los gobiernos que van a suceder durante la Segunda República van a durar poco y muy especialmente a partir del Bienio Negro, a partir de 1933. Bueno, ya he explicado que estamos hablando del sistema parlamentario. El jefe del Estado, la jefatura del Estado, se ejercía por el presidente de la República por un periodo máximo de 7 años. Este es elegido el jefe de Estado es elegido por los diputados y por un número igual al de diputados de compromisarios, es decir, de personas que han elegido, mejor dicho, los electores. Bueno, y estos compromisarios se eligen por sufragio universal.
El jefe del Estado pues sirve como en nuestros días prácticamente, no representa a la nación, promulga, o sea, solo firma, promulga las leyes, nombra, separa al presidente del gobierno, puede disolver hasta 2 veces las Cortes durante su periodo de 7 años, puede disolver 2 veces las Cortes, pero este sistema lo que buscaba era, en cierto sentido, equilibrar la jefatura del Estado con las Cortes, es decir, que ambos se puedan contrarrestar. El Parlamento elige, el jefe de Estado puede anular el Parlamento. Bueno, por último, la justicia, los jueces son independientes, hay una unidad jurisdiccional, es decir, se acaba con ese caos legislativo, con justicias militares, etcétera, y se instaura la institución del juicio por jurado, la institución del jurado. Vale, sigo hablando de algunas características. En este caso ahora me voy a referir más al plano social, a las libertades que aprueba, que sustenta la Constitución de 1931. Bueno, las libertades obviamente son concebidas como la base del funcionamiento democrático, la esencia democrática. Entonces se le otorga una gran importancia dentro de la Constitución. Hay un enorme, un escrupuloso inventario de derechos, de libertades. En muchas otras constituciones las libertades son un apéndice o algo muy genérico. Aquí no, aquí son la esencia misma de la Constitución. La Constitución se pone al servicio de estas libertades. Bueno, y entre ellas, entre estas medidas que se escriben, se encuentran, pues, por ejemplo, la igualdad, la libertad de circulación, la inviolabilidad del domicilio. Pensad que poco antes había habido una dictadura, ¿no? La libertad de expresión, de reunión, de manifestación, casi cualquiera que se te ocurra, ¿eh? Sufragio femenino para mayores de 23 años, derechos relativos también a las familias, como es, por ejemplo, la igualdad de sexos, la posibilidad de disolución del matrimonio, el divorcio, o, por ejemplo, también habla del trabajo como obligación social, como derecho, pero también como obligación social. Bueno, también regula escrupulosamente muchas de las condiciones del trabajo, la jornada, se va a implantar la jornada de 8 horas, el trabajo infantil prohibido, las condiciones de trabajo de las mujeres, etc. Aunque algunos de estos se dejan sujetos a las leyes que luego los deberían de concretar un poco más. También se habla aquí de la educación como un derecho básico, como un pilar de la igualdad, etc. El tema de la propiedad, en parte ya lo he explicado indirectamente, pero se reconoce el derecho a la propiedad, pero limitado por la utilidad pública. Es decir, si es un bien que resulta necesario para la mayoría, entonces sí puede expropiarse apelando a esta utilidad social y con, eso sí, indemnización, es decir, pagando lo que se tase que es el valor de ese bien a su propietario. Bueno, en cuanto a la religión, un aspecto, como hemos dicho, absolutamente clave. Esta discusión, por ejemplo, va a significar que el presidente de la República, Alcalá Zamora, que hemos dicho es religioso, acabe dimitiendo, incluso que se marchen del Parlamento los vasconavarros, que son también muy tradicionalistas en lo religioso. La discusión de la religión va a ser brutal. El Estado no tiene una religión oficial, esto es lo primero. Y luego, ¿qué se hace con las confesiones religiosas? Por ejemplo, pues las órdenes religiosas, los monasterios, etc. Pasan a tener la consideración de asociaciones y por tanto están reguladas como cualquier otra asociación. Pasan a tener la condición, decía, de asociaciones, si bien es cierto que con una ley especial, y el Estado se desvincula de la financiación.
deja de dar dinero a la Iglesia. Se disuelven las órdenes que tengan obediencia al Papa, pongo aquí JHS, que es el distintivo, el acrónimo de los jesuitas, por tanto se disuelve la orden de los jesuitas, además con la confiscación de todos sus bienes. Luego, las otras órdenes tienen que inscribirse en un registro especial para adquirir y conservar solo aquello que sea necesario para su supervivencia, para su sostén. Es decir, se les prohíbe ejercer en industria, en comercio o en enseñanza. Por otro lado, se contempla la libertad absoluta de cultos. Y además es un momento en donde proliferan muchos cultos distintos al católico, incluso también algunas pseudo-sectas, etc. Pero bueno, lo que nos interesa, hay libertad absoluta de cultos. Por eso las manifestaciones públicas, como es por ejemplo la celebración de una procesión de Semana Santa, pasan a tener que estar autorizadas por el Estado. Y además, por ejemplo, se secularizan los cementerios, es decir, uno puede enterrarse sin haber pasado por la iglesia, cosa que hasta entonces no era posible, no era viable. Pues bien, de esto voy a decir que es la pieza que va a movilizar a la opinión pública de derechas, especialmente el partido de Gil Robles, Acción Nacional, que es el que ya desde este momento va a empezar a cuestionar el propio sistema republicano y es el que va a aglutinar a parte de las derechas en un partido que es la CEDA, que como veremos protagonizará el bienio negro. Bueno, por otro lado, ya para terminar, hay un tribunal constitucional para dirimir, para decidir cualquier denuncia que esté relacionada con el incumplimiento de la Constitución. Bueno, esto no es distinto a la situación actual. Se pueden presentar recursos de inconstitucionalidad. Se dedica también el Tribunal Constitucional a resolver las diferencias que hay entre el Estado y las comunidades o las regiones. En definitiva, también juzga la responsabilidad criminal de los representantes del Poder Ejecutivo, es decir, del Gobierno. Es decir, atiende a las denuncias que tengan que ver con miembros del Gobierno. Por último, la Constitución del 31, desde el punto de vista interno, desde el punto de vista técnico, hacía muy difícil el establecer reformas, modificaciones. Y lo último que vamos a decir, que vamos a reseñar, es que la Constitución no acaba ya la obra legislativa de la República, es decir, muchas de las cosas que se insinúan, de los derechos que se enuncian, van a tener que ser sustanciados, concretados en una legislación posterior que en lo fundamental va a tener lugar durante este primer bienio de 1931 a 1933.